Esas van a ser las notas. Notas obtenidas. ¿Ya? Las asignaturas entonces son mercado, comercio e investigación operativa. Mercado, comercio, investigación operativa. ¿No? Vamos a tener un total. Las notas que podemos mencionar son 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tenemos esto. Bien, aquí vamos a tener 5, 8, 4, 7, 10, 9, 9. Vamos a tener 8, 3, 9, 10, 8, 6, 5. Aquí 2, 6, 7, 5, 9, 6, 8. ¿No? Entonces, esos son los datos que tenemos en esta tablita de distribución bidimensional, ¿no? Bien, pueden hacer las asignaturas. X, variable X y variable Y, ¿no? El total, por ejemplo, aquí acabamos esta cita, aquí tenemos total en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, aquí en mercado, que tenemos el total es de 52. En comercio total tenemos 49 y aquí tenemos 43, ¿no? Eso es en total en las asignaturas. Estos son números de estudiantes, ¿no? Las notas, total de notas respecto de las asignaturas, ¿no? De los estudiantes, aquí vamos a tener 15, aquí vamos a tener 17, vamos a tener 20, 22, 27, 21 y 22, ¿no? Si sumamos ambos lados, tanto la parte vertical y horizontal, vamos a tener 144, ¿no? Ahora nos dice, determine ¿qué tenemos que determinar? Dice la distribución marginal. Distribución, inciso A, distribución marginal de Y. ¿Ya? Y el inciso B, la distribución marginal de X. ¿Qué nos dice la distribución marginal de Y y de X? Nos dice, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la distribución marginal de Y, nos dice que debemos tomar en cuenta todos los valores de Y, ¿no es cierto? En este caso, los valores de Y van a representar a las notas. En el caso de los datos que representan a X, van a representar ¿qué cosa? Las asignaturas, ¿no es cierto? Las asignaturas. Muy bien, entonces, vamos a subir un poquito. Entonces, inciso A, vamos a hallar la distribución marginal de Y. Distribución marginal. Tomamos en cuenta las notas. Entonces, la columna de las notas, ¿no? Este va a ser, por ejemplo, Y1, Y2 y 3, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a subir ahí. Bien. Entonces, vamos a tener los datos de Y, ¿no? En este caso, los datos van a representar a las notas, ¿no? Representan eso.
¿Cómo se va a simbolizar? Por las frecuencias. No tomamos en cuenta los valores de X, pero sí los de Y, ¿no? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, vamos a tomar hasta Y 7. Aquí vamos a tomar las notas. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, ¿no? Las notas de Y1, por ejemplo, en la que no se considera la variable X, en este caso la asignatura va a ser 15. Es decir, vamos a subir un poquitito aquí para que entendamos, ¿no? Esto va a ser Y1. Esto es Y1, ¿no? Esto es Y2, ¿no? Lo que necesitamos es sus totales. Aquí no estamos considerando lo que son los valores de X, sino solamente los valores de Y, sus totales, ¿no? Respecto de los estudiantes. Es lo que vamos a copiar acá. Entonces aquí tenemos 15, aquí tenemos 17, ¿ya? Tenemos 20, aquí tenemos el total de 22, aquí de 27, aquí de 21 y aquí de 22, ¿no es cierto? Esos son el número de estudiantes respecto a los valores de Y. En este caso, Y1 va a representar a 9, Y2 a 10, ¿no? Este va a representar a 11 puntos, a 12 puntos, a 13 puntos, 14 y a 15 puntos, ¿no? Es lo que representa. Entonces, esta es la distribución marginal de Y. Es la distribución marginal. Excluimos los valores de X. Entonces, aquí vamos a tener el total. Total tiene que ser 140, ¿no? Si sumamos. Tiene que ser el mismo, ay, perdón, el mismo al que tenemos aquí, ¿no? 144. Esa es la distribución marginal de Y. Ahora vamos a hallar la distribución marginal de X. En este caso vamos a tomar en cuenta los valores de X, y vamos a excluir los valores de Y. En este caso, los valores de X, de la variable X que estudia mercado, comercio, investigación operativa, son 3 asignaturas, ¿no? Y respecto de esto, el número total de los 3, respecto de los estudiantes, ¿no? Es lo que tenemos que decir. Bien. Distribución marginal de X. X en este caso que estudian va a representar lo que son las asignaturas. Asignaturas. ¿Ve? Datos de X, ¿no? Que son datos X, o sea, la variable X. Aquí tenemos las asignaturas, ¿no? ¿Cuántas asignaturas va a haber? 3. Va a ser X1, va a ser X2, va a ser X3, ¿no? La asignatura, por ejemplo, en X1, que va a representar mercado, ¿no es cierto? Esto va a representar mercado, esta va a representar comercio, esta va a representar investigación operativa, ¿no? Las asignaturas. Ahora, de acuerdo a eso, los valores de la cantidad de número de estudiantes van a ser, por ejemplo, aquí, las frecuencias de los valores de X, exceptuando los valores de Y, ¿no? Aquí vamos a tener 52, aquí vamos a tener 49 y aquí vamos a tener 43, ¿sí? Sumados tenemos que tener 144. Ese es mi total. Bien. Entonces, las distribuciones marginales de X y de Y.
Recuerden que las distribuciones marginales lo que se hace es excluir, ¿no? Excluir lo que no te está pidiendo. Y los valores tienen que ser, en la sumatoria total tiene que ser el mismo que el inicio, ¿no? Bien, entonces mis compañeros están ingresando. Bien, es la distribución marginal de X respecto de los estudiantes, ¿no es cierto?, que obtuvieron distintos puntajes de distintos o distintas asignaturas, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar a un segundo ejercicio. Han terminado de copiar. Bien, vamos. Dice, Dígame, dice donde los incisos A y B, distribución de qué dice, dice. marginal de Y, distribución marginal de X, eso dice. Ya dice. Bien, ¿podemos continuar? Ok. Entonces vamos a entrar a un segundo ejercicio de distribuciones marginales, ¿ya? A ver, los siguientes datos van a representar el número de aparatos de celular, ¿ya? El número de aparatos de celular, ¿ya? Que posee cada familia de acuerdo al número de miembros. De acuerdo al número de integrantes de cada familia. De cada familia, ¿ya? Determine la distribución, inciso A, distribución marginal de X, inciso B, distribución marginal de Y, ¿no? Los datos van a ser, entonces vamos a tener aquí el número de celulares. Por ejemplo, vamos a tener aquí 0, aquí 1, 2, aquí vamos a tener 1, ¿no? El número de integrantes, número de integrantes por familia. ¿Ya? Es el número de celulares por familia, ¿no? Por familia. Bien, dentro de los números de integrantes por familia vamos a tener 1, 2, 3, 4, y aquí vamos a tener 1. A ver, esto es Y1, ¿no es cierto? Esto es Y2, esto es Y3, pues, esto es Y4, ¿no? Ahora, esto vamos a volver a ver. Vamos a copiar aquí. Y va a ser esto 0, 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, como hemos puesto aquí Y1 y Y2, aquí tenemos que poner esto es X1, esto va a ser X2, X3, ¿no? X4. Es la representación, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a cada una de los valores de X. Voy a dejar campo para el total.
Ahí. ¿No? Aquí nos. Bien, este va a ser el total. Esto va a representar nuestros valores de X y nuestros valores de Y, ¿no? Estos son los valores de X, estos son los valores de Y, para que nos demos. Bien. 2, 4, 1, 1, 3, 4, 5. A ver, 4, ¿no? Vamos a ir sumando, por favor. Aquí vamos a tener 3, 1, 2, 3. Aquí vamos a tener 0, 0, 1, 2. Bien, vamos a hacer los totales entonces. Aquí tenemos 8, ¿no es cierto? Un ratito están pensando. Ya, lanzamos. Esto es 4, no es 9, por si por ahí, caramba. Esto es 5 y esto es 4. Ya. Y continuamos. La sumatoria aquí vamos a tener 16. Aquí vamos a tener 9. Aquí vamos a tener 3. Hola, hola. Hola, hola. ¿Alguien está hablando? Bien, nadie. Aquí vamos a tener 8. Aquí vamos a tener 8, 9. Aquí vamos a tener 6, 7, 8, 9. ¿No? Aquí vamos a tener 5, 8, 10. ¿No? Bien. Sumado todito esto, tenemos 925. 927, digo. Aquí. Ya. 26. 36, ¿no? Exacto. 36. La distribución marginal, entonces, de X. Distribución marginal de X. Estamos hablando entonces de los valores que están de forma horizontal, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener los datos de X. Datos de X. ¿Qué estamos estudiando? En X, el número de celulares, ¿no? Por integrantes de familia. Entonces estamos estudiando las frecuencias de los elementos de estudio de X, exceptuando lo que es Y. ¿Qué tenemos respecto a esto? 0, 1, 2, 3, ¿no? Y tenemos un total. Los resultados que tenemos de estos datos van a ser, que tenemos 8, ¿no? Y tenemos 16, 9, 3, ¿no? Total sumado tiene que darnos 36, ¿no? Eso debe darnos. O sea, prácticamente estamos copiando los datos. Esos son datos del inciso A
que representa la distribución marginal de X. ¿No? Es la distribución marginal de X. Ahora vamos a hallar, inciso B, la distribución marginal de Y. Que vamos a tomar en cuenta los datos de Y. ¿No? Estamos estudiando en los datos de Y. El número de integrantes por familia, ¿no? Estos son las familias, ¿no? Es decir, en dos familias, por ejemplo, hay un integrante, ¿no es cierto? Y no tienen celular. Eso nos dice. Aquí, por ejemplo, en 4 familias, bueno, aquí, en 3 familias, ¿no es cierto? En 3 familias, cada familia tiene 4 integrantes, ¿no? Y tienen 2 celulares. En cada familia tienen 2 celulares. En total son 3 familias que tienen 2 celulares. Es la forma de leer, ¿no? Entonces, los datos de Y que vamos a ver, el número de integrantes. Número de integrantes, ¿no? Que sean por familia. Y tenemos aquí las frecuencias. Como estamos estudiando Y, entonces vamos a tener acá y tomamos en cuenta número de integrantes por familia. Estamos con 1, 2, 3, hasta 4. ¿No? Y aquí tenemos el total. ¿Cuánto tenemos respecto de los integrantes? El número de familias. Aquí tenemos 8. Aquí tenemos 9, 9 y 10. ¿No? Total tiene que darnos 36. ¿No? Entonces hay 8 familias en total, ¿no es cierto? Con un integrante. 8 familias. Aquí hay 9 familias que tienen 3 integrantes, ¿no? Y 10 familias donde cada familia tiene 4 integrantes, ¿no? Dejamos de lado el estudio de el celular, o sea, no estamos analizando cantidad de celulares que tienen ahora en las familias, en cada familia, ¿no? Bien. Entonces, la distribución marginal de Y. Discriminamos X acá, ¿no? Estamos discriminando X. Bien. Termino de copiar. Dice, Dígame, le escucho. en el número de celulares era y número de integrantes. Sí. Aquí es número de celulares. Número de celulares, ¿no? Por familia. Y esto es número de integrantes por familia. ¿Ya? Número de celulares por familia, número de integrantes por familia. Ya lo hice. ¿Ya? Y aquí estamos estudiando los números de celulares, ¿no es cierto? Por ejemplo, en 8 familias no tienen celular. No 8 familias en general. Dejando de lado el número de integrantes, ¿sí? 8 familias no tienen celular. 16 familias tienen un celular, ¿no?
Entonces, estamos nosotros tomando en cuenta de acuerdo al número de celulares y número de integrantes. Dice Bien, podemos, dígame, del otro, ¿cómo sería de la Y? Un ya. integrante tiene 8 celulares. No, 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 no. A ver, en la distribución marginal de X, lo que estamos estudiando son los celulares, ¿no? Aquí tenemos la cantidad de celulares. Hay familias que no tienen, otros tienen uno, otros tienen dos, otros tienen tres celulares, nada más, ¿no ve? Ahora, esta cantidad, ¿qué está sumando? A ver, aquí con rojito. ¿Esto qué está sumando? ¿Qué es eso? La sumatoria de forma vertical ¿de qué? De las familias, ¿no ve? Estas son familias, lo que está dentro, eso hemos explicado en la anterior clase, son familias. Por ejemplo, acá, dos familias ya tienen 0 celulares, ¿no? Cada familia tiene un integrante, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí vayamos. Cuatro familias. Cuatro familias cada familia tiene un celular. Se les ha unido, ¿no? Habían habido 4 familias que tienen un celular. Bien. Cada familia también tiene 2 integrantes, ¿no? Entonces podemos suponer aquí que cada uno tiene un celular, ¿no ve? Así podríamos suponer, ¿no ve? 4 familias. Cada familia, o sea, a ver, 1, 2, 3, 4 familias, me dice aquí. ¿Sí, no? Para el pueblo rey, ¿no? Ahora, un poquito. Aquí es 1, 2, 3, 4 familias, ¿no? Son 4 familias. Bien. Cada familia tiene 2 integrantes, deben ser pues papá y mamá nomás. 2 integrantes, 2 integrantes, 2 integrantes, 2 integrantes, ¿no? Ya, eso es de los integrantes. Y de los celulares me dice 1. Cada familia tiene un celular, un celular, un celular, un celular. Así me dice. Eso me dice. En la X, ¿qué estamos viendo? Dice celulares, 8, 0, perdón, 0. 0 celulares. 8 familias no tienen celular, dice. Estos 8 estamos sumando de forma horizontal. Aquí estamos sumando, ¿no? Estamos sumando, sí. Estamos sumando, sí. Entonces, 8 familias no tienen celulares, ¿no? 16 familias tienen un celular. 16 familias tienen un celular más, ¿no? 9 familias tienen 2 celulares, 3 familias tienen 3 celulares, ¿no? Esto es de acuerdo a las familias y sus celulares. Dejamos a un lado o ignoramos, ¿no es cierto? Y, que es número de integrantes. No consideramos aquí número de integrantes. En el inciso B sí vamos a considerar los integrantes por familia. Estos son familia. Estos son familias. ¿No? ¿Cuántas familias? Número de familias. ¿Ve? Eso me dice. Entonces aquí me dice 8 familias tienen un integrante. 8 familias. ¿No? Perdón. Eh, entonces, sí. 8 familias tienen un integrante. O sea, si hacemos con colorcito acá, esto estamos leyendo, ¿no? Si sumamos esto, me dan 8. 8 familias tienen un integrante. Ah, bonito cómo es que vamos a hacer, a ver. Son 8 familias, dice.
Esto representa a 8 familias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8 familias, ¿no? Cada familia dice que tiene un integrante, ¿no? Solito es, solito vive. Eso me está diciendo. Pero aquí estamos discriminando, estamos dejando de lado los celulares. ¿Ya? Por eso es distribución marginal. ¿Ahora hemos entendido mejor? Hola. Sí, Lice, se ha entendido más. Ya, muy bien. Bien, hasta ahí tenemos eso. Bueno, estas son distribuciones marginales, o sea, en la cual vamos a discriminar. Discriminamos, ¿no es cierto? El que no necesitamos. Por eso les decía en la anterior clase, cuando estábamos haciendo la introducción, esta es una distribución bidimensional, ¿no ve? Esta es una distribución bidimensional. Las marginales ya no son distribución bidimensional. Esta se convierte en una distribución que unidimensional. Esta se convierte en una distribución unidimensional. Este es bidimensional porque estudia dos variables. Estudia celulares y estudia los integrantes por familia. Número de celulares por familia, número de integrantes por familia. Acá no, ya no es bidimensional, es unidimensional, se vuelve para atrás. ¿Se acuerdan que cuando hemos empezado las bidimensionales teníamos las unidimensionales? Entonces las llevábamos a una tabla bidimensional, ¿no? Ahora es al revés. Tenemos la tabla bidimensional y las llevamos a las unidimensionales de una sola variable, ¿no? Esas son las tablas unidimensionales. Bien, continuamos. Ahí va a cortar. Hasta que corte entonces. Ya. Vamos a cambiar de hojita. Ya. Esas son las distribuciones marginales, ¿no es cierto?, dentro de las bidimensionales. Ahora vamos a entrar a lo que son las distribuciones Eso es condicionales. muy bien. Su micrófono, distribuciones condicionales. Distribuciones condicionales. Dentro de las distribuciones bidimensionales también están las condicionales, o sea, las condiciones. ¿Ya? O sea, esa distribución condicionada, ya, las distribuciones, ¿qué vamos a escribir? Distribuciones condicionadas. Las distribuciones condicionadas, por ejemplo, de X, ya, de una de las variables,
Ay, No se le perdón. escucha, licenciado. Perdón, les repito. Las distribuciones condicionadas de X se dan cuando la variable Y asume un determinado valor. Por ejemplo, X condicionada de Y, ¿ya? Y Y va a tener un determinado valor. Pero como se trata de dos variables, también va a condicionarse la variable Y. Entonces, ¿cuándo vamos a condicionar la variable Y? Cuando vamos a tomar el valor de X. ¿Qué significa? Vamos a tomar Y condicionada a X. Cuando X va a tener un determinado valor. ¿Ya? Esto está inclinado, es X. O diría Y condicionada a X. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Bien. A ver, los siguientes datos representan, ya, son datos que representan a 200 observaciones. ¿Ya? 200 observaciones que se han determinado. Para ello, se debe determinar, inciso A, una distribución condicionada de X, ¿ya? Como es distribución condicionada de X, cuando Y es igual a 34. Podemos también tener la distribución condicionada de Y, ¿no? Cuando X asume el valor de 14. ¿Cómo estamos representando de acuerdo a las características? Entonces, X condicionada de Y, cuando Y es 34, ¿no? Acá vamos a tener Y condicionada de X cuando X es 14. ¿Cuáles son los datos? Vamos a subir un poquito. Bien. El valor de X, el valor de Y. Vamos a tener 8, 11 y 14. ¿Ya? Y de Y, vamos a subir. Y de Y vamos a tener 10, 16, 22, 28, 34 y 40. Aquí vamos a tener un total, como son distribuciones bidimensionales, total de forma horizontal y vertical. Bien, los datos entonces en su interior vamos a tener 8, 10, 10, 6, 0, 10, 12, 14, 0, 14, 10, 20, 24, 16, 10, 6, 20 y 10. Sumamos de forma vertical, ¿ya? Los valores de X. Vamos a tener 44. Sumamos 70. Sumamos 86. ¿Ya?
los valores de y de forma horizontal. Sumamos. Primero va a tener aquí 44. El siguiente 40. Vertical, perdón, horizontal 20. Horizontal 26. No estamos sumando por el interior. 30 y 40. Total vamos a tener en la sumatoria vertical y horizontal 200. Nos dice que tenemos que hallar la distribución, ¿no? Condicionada acá en el inciso A. Distribución condicionada de X cuando Y es 34. ¿No? ¿Qué me dice? Distribución condicionada de X. O sea, dice que tengo que tomar en cuenta los valores de X. Y de Y tengo que tomar en cuenta, dice, el valor que tiene 34. O sea, esta fila es con la cual vamos a trabajar nosotros. Solamente de Y, en esta fila vamos a trabajar. ¿Sí? Solo de Y en esta fila. Bien. Entonces, tenemos inciso A, estamos hallando la distribución condicionada, ¿no es cierto?, de X cuando Y es igual a 34. ¿Qué estamos hablando entonces? De acuerdo a sus características. X condicionada Y igual a 34. Eso estamos viendo. Muy bien, entonces copiamos X. Aquí tenemos X. ¿Qué valores tiene X? Tiene 8, 11 y 14, ¿no? Bien. Pero de Y, ¿qué tenemos? No dice todo de Y, sino solamente que tiene valor de 34, o sea, esta fila. ¿No es cierto? ¿Cuánto es? Tenemos aquí 0, tenemos 10 y tenemos 20, ¿no? Es lo que tenemos. Total tenemos aquí 3. Bien. Este valor, vamos a poner Y. Este valor, en este caso, como es condicionada, va a representar a las frecuencias absolutas. ¿Ya? Cuando Y es 34. Lo que tenemos que sacar en las frecuencias, perdón, en las distribuciones condicionadas es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Ya? Respecto de Y que es 34. ¿Cómo obtenemos eso? Vamos a dividir 0 entre 30. 10 entre 30. 20 entre 30. Dividimos. ¿Ya? Y esta va a ser nuestra frecuencia relativa. Entonces, 0 entre 30, 0. ¿Ve? 10 entre 30, 0.33. Y 20 entre 30, 0.66. Si sumamos esto, nos va a dar 1. ¿No? En algunos otros textos ustedes van a encontrar frecuencia relativa porcentuales. Entonces esto va a ser 0%. Esto 0.33%, ¿no? Y esto 0.66%. Y en esta unidad representará al 100%. ¿No? Entonces la distribución condicionada de X cuando Y vale 34. Aquí mismo, a ver, vamos a hallar un poquito más arriba, vamos a subir. Inciso B, por decir. Vamos a hallar la distribución condicionada
de X cuando Y, vale por decir, Y tiene que estar en el valor de X, por si acaso no puede ser otros valores distintos a estos, ¿no? Por decir 22. Entonces, ¿qué estamos haciendo? X condicionada de Y cuando Y es 22. Esa es su expresión. Muy bien. Entonces me dice, en Y tengo que trabajar. Tengo que tomar en cuenta los tres. Aquí ahí son tres, ¿no ve? Igual que este, tres, ¿no? Pero en Y solamente voy a trabajar con lo que es la fila de 22. Con esta fila tengo que trabajar. O con esa, sí, con esa fila tengo que trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, nuevamente tenemos X, ¿no es cierto? Y en X tenemos los valores de 8, tenemos valores de 11 y tenemos el valor de 14. Y tenemos un total, ¿no? En Y, ¿qué va a representar? Va a representar aquí abajito la frecuencia absoluta, ¿no? De Y cuando es 22, ¿no? Sí, cuando Y es 22. Entonces, copiamos todo lo que es en amarillo, ¿no? Aquí vamos a tener 10, aquí vamos a tener 0 y aquí vamos a tener 3, total 20. Tenemos que hallar la que es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Vamos a ver esto. Frecuencia relativa. ¿Qué hacemos? Hemos dicho, vamos a dividir cada uno de estos entre 20, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Por ejemplo, aquí vamos a tener 0.5. Aquí 0. Aquí 0.5. Aquí vamos a tener la unidad. Es decir, que también podemos tomar en cuenta la frecuencia relativa porcentual, ¿no? O sea, esto convertido a porcentaje, 50%, 50% y 100%, ¿no? Es la frecuencia condicionada. Es la frecuencia condicionada. X cuando Y es 22. Pero también podemos tomar en cuenta el inciso C, por decir el inciso C. Todos que hemos hecho frecuencia condicionada de X cuando Y vale 22, ¿no? Pero también puede ser al revés. Podemos tener una distribución, arriba para que no estemos con la pantalla. Podemos tener una distribución condicionada, ¿ya? De Y cuando X puede ser igual a qué valor, a cualquiera de estos, digamos a 14, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Distribución de Y cuando X es igual a 14. Bien, entonces, ¿qué me dice? Tengo que tomar acá, digo, distribución de X, y todos sus valores de X, ¿no? Y de Y solamente el valor que trabaja con 22. Al revés acá, tomamos en cuenta todos los valores de Y de X solamente tomamos aquel que tiene valor de 14. Ah, entonces vamos a tener X y Y, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a copiar aquí. Tenemos 10, 16, 22. Tenemos 10, aquí tenemos 16, aquí tenemos 22, 28, 34 y 4, ¿no? Y aquí tenemos un
Vamos a tener de X ahora sin Y. Antes teníamos frecuencia absoluta, relativa y relativa porcentual. Ahora vamos a tener en X, ¿no? Vamos a tener la frecuencia absoluta. Y también podemos obtener la frecuencia relativa. Y tal vez la frecuencia, ¿no? Bien. Entonces, copiamos. 10, ¿no? La frecuencia absoluta, dice, perdón, la distribución condicional de X, de Y, cuando X es 14. Entonces, ¿qué parte vamos a tomar en cuenta? Solamente esto, ¿no? Solamente eso vamos a tomar en cuenta. Entonces, de Y hemos tomado todo, pero la condicional es X14. La frecuencia absoluta va a ser aquí 24. ¿No? Siguiente, 16. Siguiente, 10. Y todo arriba. 6, 20 y 10. Total, ¿cuánto tenemos? Acá, 86. La frecuencia es relativa. ¿Cómo hacemos? Vamos a dividir, ¿ve? Esto dividimos entre este igual, este igual, este igual, este igual, este. ¿Qué vamos a tener? Aquí, por ejemplo, 0.28, 0.19, 0.12, 0.07, 0.23, ¿no? Y 0.12. Total, la unidad. En valores porcentuales, 28%, 19%, 12%, 7%, 23% y 12%. ¿No? Y la representación porcentual al 100%. Entonces es mi distribución condicionada. Condicionada a la otra variable. Bien. Esas son las distribuciones condicionadas. Bien, vamos a otro ejercicio. Licenciada, Dígame, le escucho, le escucho. Pregunta. una consultita. ¿Cómo ha sacado el 0,28, licenciada? ¿Con cuál la dividió? Por eso, 24, aquí está, mira, 24 dividimos entre 86. Cada uno de los valores. Ya, licenciada, muchas ¿Ya? gracias. Claro que vamos a redondear, ¿no? Dos dígitos después de la coma, ¿no? Igual, 16 dividido entre 86, ¿no? Es 1 punto, por ejemplo, 18, 6, ¿no? Entonces vamos a redondear a 1.19. Este es el total, ¿no? O sea, es este valor. Este valor. Este es el total. Porque estamos trabajando solamente con esa columna, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Estamos dividiendo entre 20, ¿no? Es 0.5, 0 entre 20, 0.5 entre, perdón, 10 entre 20, 0.5 en valores porcentuales, 100%. Bien. Dice, Dígame, ¿le escuchó? el inciso C, el X igual a 14, eso dice, ¿cómo hallo?
No, eso yo les doy, joven. Ahí te estoy diciendo, trabajas con la columna de Y, pero no con perdón, trabajas con las filas de Y, pero no con las columnas de X, solamente X trabajas con esto, te estoy diciendo. Lo mismo acá, ¿ya? Trabajas con X, pero en Y solamente trabajas con esta fila, te estoy diciendo. Ah, ya. Sí, Entonces, en Y22 y el otro era 34. sí, en el primero era 34, ¿no? Ah, En el primero era entonces, 34. en eso me tengo que fijar la fila de Y después de X. Claro, ¿qué te estoy pidiendo? Si es condicionada de X o condicionada de Y, dependiendo. Ya, si aquí tenemos X igual a 14, por ejemplo, ya me está diciendo que es en X solamente tengo que trabajar con 14. Si estoy trabajando en Y solamente tengo que trabajar con 22. Ya, un ejercicio más vamos a hacer, ya, para que nos demos cuenta. Uno de datos bien pequeñitos, a ver. ¿Podemos cambiar a otra página? Bien, me parece que sí, ya. Ejercicio. Dígame. Licenciado, una pregunta. En la frecuencia relativa porcentual, usted lo puso como 100% y yo le hice la sumatoria de todo y sale 101. No afecta a 9, ¿no? ¿Dónde? ¿En cuál inciso? La frecuencia relativa porcentual. Claro, Yo ¿en hice cuál la suma inciso? de todo y salió casi 101, licenciado. Ya, ¿en cuál inciso, pero? En el C, A ver, vamos a revisar por ahí. Por ahí también estoy calculando mal, en la ¿no ve? frecuencia relativa igual salió 10.01. Tal vez por los redondeos que hizo licenciada salió más. A ver, claro, puede ser por los redondeos, claro que sí. A ver, veremos, a ver un ratito, ¿ya? Vale. Ya estamos verificando. Sí, 0.01 nos da, ¿no? Ya. En este caso, vamos a disminuir el último valor menor, el 6. Igual que en las distribuciones, ¿no? Cuando hemos hecho las tablas de distribuciones de frecuencias, ¿recuerdan? Las tablas. Frecuencia absoluta, acumulada, relativa, porcentual, ¿no? Ahí. Ahí vamos a verificar si 6 hemos redondeado. 0.06, 0.07. Ese menor vamos a mantener, ¿ya? 0.06. Aquí. Lo que hay que afectar siempre es en el menor. En los mayores, no. ¿No? Bueno, ya no sale la unidad, ¿no ve? Bien, a ver, Dice, dígame. en el inciso A, por ejemplo, igual yo le he sumado y me ha salido 0.99. Dice, a ver, vamos a ver un ratito. Cero punto noventa y nueve. Ah, claro, tienes razón, está muy bien, a ver. Claro, es que no hemos redondeado, en este caso no estamos redondeando, ¿no? Aquí miren, es 0.67. No, aquí no estamos redondeando, 0.67. No hemos redondeado ahí. ¿Lo ve?
Muy bien. Y vamos verificando. Vamos a otro ejercicio, ¿ya? Vamos al siguiente. Ya. Vamos a este ejercicio. A ver, cortito. A ver, les digo. Al tratar de posicionar los productos, tratar de posicionar los productos, los productos de la empresa high-end. Empresa high-end en el mercado de La Paz. Se realizaron 3 tipos de estrategias. Entonces, para posicionar los productos se han realizado 3 tipos de estrategias, ¿no? 3 tipos de estrategias de posicionamiento, ¿no? Las cuales arrojaron los siguientes niveles de aceptación. Entonces, cuando estamos en este estudio, hemos tenido, dice, distintos niveles de aceptación. Distintos niveles de aceptación. Estos son. Entonces, acá tenemos las estrategias, ¿no? Posicionamiento y la aceptación, ¿no? Entonces, estas estrategias de que son estrategia A, estrategia B y estrategia C, ¿no? Entonces, en total vamos a tener algo. La aceptación de estos productos, dice, había sido baja, había sido media y había sido alta, ¿no? Entonces, tenemos el sustrato, números en 4. Bien. Bien, aquí por ejemplo tenemos 14. 14, 22, 38, 10, 11, 49, 6, 11 y 48, ¿no? A ver, por un puntito para ganarse, ¿ya? Estamos hablando de las estrategias, que es la variable X, y la aceptación, que es la variable Y. ¿No ve? Ya, son variables. Ustedes, estudiantes de administración, ¿qué representa estos valores? ¿Qué representa? A ver. Los productos. Siempre en las tablas de distribución bidimensionales, aquí adentro se estudia. ¿Quién hemos dicho? Si estas variables, ¿esto qué es? ¿A quién estamos estudiando? ¿Qué es lo que, de quién vamos a obtener alguna información? Digamos, es productos, casas, jóvenes, gerentes, vendedores, lo que sea. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué se llama? Si estas son variables, ¿esto qué es? Muestra población. Mm,
los elementos de estudio. Estos son nuestros elementos de estudio. Estos son los elementos de estudio. Estos elementos, ¿qué pueden ser? Pueden ser estudiantes, ¿no ve? Estudiantes a los que se los ha considerado estrategias ABC sobre la aceptación del producto. Y los estudiantes han tenido una aceptación baja, una media, una alta del producto. Pueden ser vendedores, ¿no ve? Vendedores, a los vendedores les hemos aplicado una estrategia y cuando hemos aplicado la estrategia hemos obtenido esta información de aceptación del producto. Baja, media, alta del producto, los vendedores, ¿no? Podemos haber aplicado a los gerentes, ¿no ve? Podemos haber aplicado a los trabajadores. Podemos haber aplicado a las amas de casa, ¿no ve? A alguien hemos aplicado. Sea quien sea al que estamos aplicando, es el elemento de estudio. Cuando hacen tablas de distribución bidimensional, ahí es donde se equivocan y no saben qué están sumando. No saben qué están sumando acá ni acá, ¿no? Entonces yo les pregunto, por ejemplo, en el examen, les digo, ¿no ve? ¿Cuántos elementos de estudio consideraron la aceptación media del producto? ¿Cuántos? A ver, jóvenes, díganme. Si sumamos acá, vamos a tener aquí 74, aquí 70, aquí 65, aquí vamos a tener 30, aquí 44, aquí 135, ¿no ve? Y total 209. Les preguntaba, a ver, ¿cuántos elementos de estudio tuvieron una aceptación media del producto? 44. 44. Pero ya estoy diciendo elementos de estudio, ¿no ve? Y la pregunta B puede ser, digamos, ¿cuántos gerentes, ¿no es cierto? ¿Cuántos gerentes tienen una aceptación alta del producto? 135 gerentes. Por eso, estos elementos pueden ser lo que queramos, pero se considera elemento de estudio, porque de hecho elemento estamos estudiando sus estrategias que se han aplicado a ellos y la aceptación de ellos. ¿Ya? Eso hay que saber leer, dar lectura. Cuando ustedes hagan sus trabajos, igual tienen que saber dar lectura a esto. Ahí es donde generalmente hay errores. Repito, ¿qué horas? A ver. Determinar, inciso A, determinar la distribución condicionada, ¿ya? De Y cuando X es igual a A. Eso así es, miren, ya tenemos que saber leer. Distribución condicionada de Y cuando X es igual a A. Te está diciendo, toma en cuenta todos los valores de Y, ¿no? ¿Qué son los valores de Y? La aceptación baja, aceptación media y aceptación alta. ¿No ve? Alta del producto, lo que hemos visto. ¿Eso qué representa? Y. Es la aceptación. ¿No? Ya. Ahora X solamente dice lo que estudia A. O sea, solamente esto. Esta filita me dice que estudie. ¿No es cierto? Solamente eso. Entonces X, ¿qué pueden ser? Gerentes, vendedores, estudiantes, ¿no es cierto? Puede ser todo. Y vamos a tener la frecuencia absoluta, ¿no? En este caso, las frecuencias absolutas de X solamente estamos considerando a la estrategia A, nada más. Entonces, baja tengo 14, ¿no? 22 y 38. Es la frecuencia absoluta de A. ¿Cuál va a ser la frecuencia relativa? Frecuencia relativa 0.19, 0.30 y 0.51. Aquí la sumatoria, ¿cuánto me da? 74. Me va a dar la unidad.
No es necesario que leamos porcentajes porque de aquí ya vamos a deducir cuánto es el porcentaje. 19, 30, 51, es el 100%. ¿No ve? No, ya no es necesario. Entonces, para que nos demos cuenta. Listo. Listo. Ahora podemos hacer al revés. ¿Qué más vamos a ir? Ya, B. Para acabar esta parte, B. Vamos a allá. Al revés ahora. ¿Ya? Determinar la distribución condicionada. Nos dice, a ver, de X sería al revés, ¿no? Distribución condicionada de X. Condicionada a Y. Entonces, Y, ¿qué voy a hacer? Solamente uno de estos puedo aceptar. Digamos, media. Igual a una aceptación media. ¿No? Aceptación media del producto. Es lo que me dice. Entonces, ¿qué voy a tener? X, ¿no es cierto? En este caso, X, ¿qué estoy estudiando? Las estrategias. Las estrategias, ¿no? Y Y va a ser la aceptación, pero la aceptación no voy a considerar toda, solamente la media. La aceptación media nada más. Ya, entonces, de las estrategias, dice que tengo que asumir todas. La estrategia A, la estrategia B y la estrategia C. Pero de la aceptación solamente media, ¿no? La aceptación media. ¿Cuánto tengo la aceptación media? 22, 11 y 12. ¿No ve? Voy a tener un total. Voy a tener un total.